¿Qué carajos acabo de ver? Eso fue lo primero que pensé cuando se apagaron las luces del cine. Y no porque la película sea mala. Un momento, los rinocerontes no nacen en huevos. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Sino porque su final me dejó en un limbo raro entre la admiración, la risa nerviosa y una incomodidad muy bien pensada. 28 años después no es una película que simplemente puedas ver y ya. O te atrapa o te revienta la cabeza. Pero lo que no hace es dejarte indiferente, y eso ya es decir bastante. Este es un día glorioso. El día del juicio final. ¡Sí, hijos míos! En este video voy a contarte por qué esta película está dividiendo tanto al público, qué es lo que realmente propone Danny Boyle con esta historia, y sobre todo vamos a hablar sobre ese final tan extraño que para unos fue brillante y para otros fue una completa locura sin sentido. Así que si ya la viste, si estás confundido, si saliste del cine pensando que Danny Boyle se metió algo raro, o si simplemente quieres entender un poco mejor qué rayos pasó, quédate que aquí te lo voy a contar. Parte del revuelo con 28 años después viene del peso que tiene el nombre, o sea 28 días después fue una bomba en su época. No solo por esos infectados que corrían como si tuvieran rabia y cafeína encima, sino porque cambió por completo cómo veíamos el género. No solo era una historia de zombies. Era una historia sobre lo rápido que se puede ir la humanidad cuando todo se desmorona. Esa película te decía sin decirlo, el verdadero monstruo no es el virus, somos nosotros. Y luego llegó 28 semanas después, que sí fue más explosiva, más hollywoodense, más caos militar, pero también más superficial. Danny Boyle no la dirigió y se nota, se sentía como si la saga se hubiera perdido un poco. Por eso cuando anunciaron que Danny Boyle volvía a dirigir y Alex Garland regresaba al guión, muchos pensamos, ok, eso se va a poner bueno. Y sí se puso bueno, pero no como te lo imaginas. Esto es cine. Porque esta vez no volvieron solo para mostrar sangre, persecuciones y gritos, volvieron con algo más emocional, más extraño, más incómodo. La historia arranca con una idea que ya de entrada es retorcida. Esta comunidad aislada, los adolescentes se convierten en adultos, no cuando se emborrachan o consiguen trabajo, sino cuando cruzan al territorio infectado y matan a un zombie. Literal, su rito de paso es matar algo que antes fue humano. Bonito, ¿no? Nuestro protagonista Spy hace ese ritual junto a su papá, un tipo seco, duro, que confunde ser padre con dar orden. Y después de ahí te das cuenta que esto no va a ser solo una peli de acción. Acá el verdadero virus no está en la sangre, está en cómo nos relacionamos. Pero lo que detona todo es que la mamá de Spy se enferma y él decide llevarla de vuelta al continente solo buscando un doctor. Y ahí empieza el verdadero viaje, un viaje donde lo que está en juego no es solo la vida, sino el sentido de vivir en un mundo hecho pedazos. Y acá es donde entra la mano de Alex Garland, el guionista, un tipo que si has visto películas como Es Máquina o Aniquilación o Civil War, sabes que le gusta meterse en terrenos raros, emocionales o existenciales. Él junto con Boyle no quiere que pienses cómo sobrevivir al final del mundo, sino por qué deberías sobrevivir. ¿Qué nos queda cuando el mundo se acabe? ¿Quién eres tú cuando no queda nada? Y en ese camino Spy no solo se enfrenta a los infectados, también se enfrenta al abandono, la culpa, la idea de crecer sin guía y al descubrimiento de que a veces la ternura también puede ser un arma. ¡Atraparemos a los perros! Porque esta peli no te grita, sé fuerte, te susurra, sé humano. Ok, hablemos de ese final. Sí, ese que hizo que más de uno en la sala soltara un ¿qué carajos fue eso? En voz alta. Hay muchas formas de morir. Y unas son mejores que otras. Porque cuando aparece este grupo, esta especie de pandilla con pelucas blancas, ropa chillona, movimientos de parkour y fondo musical de Teletubbies versión Daft Metal. Time for Teletubbies. Time for Teletubbies. Uno no sabe si está viendo una crítica social o si te cambiaron la peli con un episodio perdido de La Naranja Mecánica dirigido por los Power Rangers, porque ojo, por más raro que parezca, no está ahí porque sí. Este grupo se hace llamar los Jimmys y están obsesionados con un ídolo de su infancia, Jimmy Savile, un personaje real que fue una figura mediática súper popular en Reino Unido durante décadas y que años después de su muerte se supo que había cometido crímenes horribles, un depredador que estuvo protegido por su fama y que este grupo en medio del apocalipsis lo tenga como ícono. Es brutalmente incómodo, pero ahí está el punto, mostrar cómo el aislamiento y el trauma infantil deforman los referentes, cómo lo único que conociste de niño puede convertirse en una especie de culto, aunque sea oscuro. Pero una organización que crece por minuto llamada Movimiento Separatista Colorado está furiosa. Además, ese final está lleno de simbolismos, además del Cristo al revés que lleva Jimmy Leader, que muchos piensan que es satánico, pero en realidad es la cruz de San Pedro, un símbolo de humildad,
hasta el eco visual con el tipo colgado al inicio de la peli, también con la palabra Jimmy escrita. Todo parece gritar el mundo se fue al carajo, pero seguimos buscando líderes aunque sean los peores posibles. Y es que al final, más que zombies, lo que nos presenta Danny Boyle es una sociedad completamente deformada por el abandono, el trauma y la nostalgia mal entendida, una mezcla entre paganismo, cultura pop distorsionada y pura necesidad de creer en algo, que sí, que es extraño, incómodo, exagerado. Pero ¿y si eso es justo lo que haríamos muchos si nos tocara crecer con la tele como guía, sin nadie que nos dijera que está bien o que está mal? Y aunque entiendo a los que odian este final, porque sí rompe el tono, a mí me gustó por eso mismo, porque te incomoda, porque te saca de tu zona y te deja con más preguntas que respuestas. Mira, siendo muy sincero, esta peli no es para todo el mundo y eso es justo lo que más me gusta de ella. Lo que me gustó, primero la intención. Danny Boyle y Alex Garland no vinieron a hacer fanservice una secuela rápida, vinieron a hacer algo, a cuestionar cómo nos esforzamos con el tiempo, cómo buscamos propósito en el caos. Eso para mí tiene muchísimo valor. Me gustó el personaje de Spike, que no es el clásico héroe valiente, sino un chico confundido, con miedo, pero una motivación muy clara: salvar a su mamá, y eso lo hace humano. También Ray Fiennes, como ese viejo sabio medio místico, me pareció un lujo. Es de esos personajes que uno escucha con atención aunque no entienda todo lo que dice. Y visualmente, se nota que Boyle volvió con ganas. Ese montaje frenético, el uso de cámaras pequeñas para captar el caos, todo eso le da un toque entre documental sucio y arte experimental. Lo que no me convenció tanto: hay momentos donde el guión se pone demasiado simbólico y se olvida un poco de la atención. Algunos infectados, no sé, se parecían más a extras de Walking Dead, con pereza, que una amenaza real. Y seamos honestos, hay escenas que se sienten como sacadas de un ensayo escrito a las 3 de la mañana, con sueño y con ganas de ser profundo, pero que a veces se revuelve, porque incluso eso tiene su encanto, porque te deja algo que pensar. Y eso es más de lo que se puede decir de muchas pelis hoy. Al final, 28 años después, no es una película que te venga a dar respuestas fáciles. De hecho, más bien parece una peli que te pregunta: ¿qué queda de nosotros cuando todo se rompe? ¿En qué terminamos creyendo? ¿A qué ídolos le rezamos cuando el mundo ya no tiene sentido? Si es raro, si es confuso. Y también es valiente, y creo que en estos tiempos eso vale más que una historia cerradita y sin riesgo. Yo no sé si en unos años esta película se vaya a considerar una joya incomprendida, o si simplemente fue un experimento loco que se salió de las manos. Lo que sí sé es que no la voy a olvidar, y eso ya es bastante. Ahora quiero saber qué piensas. ¿Te gustó el final o te pareció una payasada? ¿Te dejó pensando o simplemente saliste del cine con dolor de cabeza? Déjamelo saber en los comentarios si quiero leer teorías, frustraciones, elogios o lo que sea. Y si te gustó el video, ya sabes, te agradecería mucho que me apoyaras y tengan un excelente día.